El señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha hecho público una consideración que es que las informaciones e interpelaciones políticas en torno a la labor profesional de su esposa son el mayor linchamiento sin precedentes a un político en la historia de nuestro país. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. Tampoco es novedoso que un gobernante considere que el linchamiento que le afecta a él directamente es el más duro de cuantos haya habido. Pero abre el debate sobre si los medios de comunicación cruzan límites cuando informan del entorno familiar del político al que están investigando. Don Adolfo Suárez González, el primer presidente con la UCD del año 76 al año 81, el único que ha dimitido, consideró que fue sometido a un acoso político por la oposición, que entonces era la de los socialistas. Muchos compañeros míos, como consecuencia de la erosión de imagen que yo había estado sufriendo durante muchísimos años, y el acoso impresionante a que fui sometido por el Partido Socialista. Señor Suárez, ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Y muchos, no voy a hablar, al acoso a que fui sometido por el Partido Socialista. La esposa de don Adolfo Suárez, doña Amparo Llanas, no ocupó ningún cargo público y siempre estuvo fuera de los focos, aunque indirectamente sí fue atacada porque en algunos medios se la tachaba de cornuda porque decían que don Adolfo Suárez se entendía con la que fue jefa de su gabinete y luego eurodiputada por el PSOE, doña Carmen Díaz de Rivera, algo que nunca se pudo demostrar. Por esas fechas, los rumores de una crisis matrimonial entre Adolfo y Amparo son insistentes. Incluso se habla de divorcio. Acompañado por sus 3 hijos pequeños, Suárez acaba de asistir a misa. Su esposa Amparo Illana no está con él. La versión oficial es que se encontraba de vacaciones en Baleares. Julia Navarro, en su libro Señora Presidenta, asegura que para muchos el matrimonio estaba distanciado en ese momento. Algo así como la cercanía a Carmen Díaz de Rivera, y ese bulo o esa noticia o esa cosa que se ha contado me parece totalmente deleznable, intolerable e infumable. Sí que es cierto que el equipo, rastreando en diversas publicaciones, sí que se han encontrado rumores acerca de un posible distanciamiento entre es que los periódicos, según rastrean, sacan lo que quieren. Durante el mandato de don Leopoldo Calvo Sotelo, el segundo presidente, también hubo algunas informaciones con un hecho que vinculaba a su esposa, y es que el señor Calvo Sotelo nombró ministro a don Luis Ortiz, que era el secretario del padre de doña Pilar Ibáñez, la esposa del señor Calvo Sotelo. Por tanto, se insinuaba la idea de que ese ministro había sido nombrado por la esposa del presidente, pero no pasó de allí. Con la llegada al poder del PSOE de don Felipe González, se empezó a abrir un poco más la manga ancha para hablar de asuntos personales de los miembros del gobierno. Uno de los primeros fue don Miguel Boyer, el primer ministro de Economía, cuya relación con doña Isabel Preisler dio mucho que hablar en medios de comunicación. La casa del señor Boyer fue durante un tiempo centro de ataque por quienes consideraban que era indigno de un progresista vivir en una mansión así y consideraban divertidos ir a mear en el muro de aquella mansión. Es que Miguel Boyer no se ha quitado en medio, Miguel Boyer ha estado. Sí, entonces no puede reclamar vida privada, yo lo siento mucho. Yo entiendo que no puede reclamar vida privada. O sea, un señor que aparece en una revista explicando con la regla lo que mide su casa. Incluso el señor don Miguel Ángel Gozalo hizo un programa para hablar de ese tema en la televisión pública, y hablar de ese tema le costó que al día siguiente fuera despedido. También dio a hablar don Alfonso Guerra, porque en la cadena SER, el tertuliano don José Luis Gutiérrez desveló que don Alfonso Guerra tenía una relación extramatrimonial, un amante con la cual había tenido un hijo fuera del matrimonio. Después de que el señor Gutiérrez lanzara esto sobre la cadena SER, el señor Gutiérrez fue despedido como tertuliano de la cadena SER. Pero si alguien agarró este tema fue el locutor don Luis del Olmo, de Protagonistas, que hizo campaña contra el señor Guerra por este asunto, asegurando que no le importaba nada la vida íntima del señor Guerra, pero que el guardaespaldas que tenía la amante era pagado con dinero público. Y llegó a publicar una noticia que fue titular en una revista, que es: mis impuestos pagan a la barragana de Alfonso Guerra. Don Alfonso Guerra, que fue un gran amigo suyo en política. Bueno, que debería contarlo todo, y no lo ha contado todo. O sea, debería haber contado, por ejemplo, con relación a Luis del Olmo, cuando me pidió cerca de 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas, que era mucho dinero,
por haber hecho un comentario donde no salía bien parado él y su amante Mariluz, ¿no? Tenía que haber contado eso, ¿no? Bien es cierto que lo que más daño haría al señor Guerra no serían informaciones sobre su amante o su hija con su amante, sino sobre su hermano, el señor Juan Guerra, que estaba haciendo negocios desde un despacho oficial, negocios privados, amparándose en que actuaba como asesor del vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra. En aquel momento aún no estaba tipificado el delito de tráfico de influencias. Don Alfonso Guerra consideró que estaba siendo blanco de una campaña brutal para destruir a su persona usando a su familia, y consiguió que la Fiscalía General del Estado presentara una demanda contra los periodistas que habían insinuado que él favorecía a su hermano desde el Consejo de Ministros. La primera querella relacionada con el caso Juan Guerra, es paradójico y es significativo, dirigida contra un periódico. Eso se recogía en un artículo del Código Penal de Mussolini. Como haya prueba o no haya prueba. Será así, hay pruebas. Eso no se puede decir. ¿Por qué cree que le tuvo usted tanto cariño en los medios de comunicación que prácticamente todos, el Grupo Prisa, Luis del Olmo, ABC, El Mundo, todos fueron tan directamente contra usted? Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Yo no se me ocurriría nunca delante de los periodistas decir toda la prensa estaba contra mí. Parece que me siento una víctima. Lo ha dicho usted y lo ha dicho muy bien. Siendo don Felipe González presidente y secretario general del PSOE, colocó a su propia esposa, doña Carmen Romero, en las listas en un puesto de elección segura por Cádiz a partir de las elecciones de 1989 y luego como eurodiputada. Algo que despertó burlas desde los medios críticos como el diario ABC. Quien más podría el foco sobre doña Carmen Romero y su familia sería el diario El Mundo, que publicaría que la hermana de doña Carmen Romero y el marido de esta, el señor Palomino, estaban incrementando su patrimonio y haciendo importantes negocios, dando a entender que el beneficio en los negocios del señor Palomino y la familia Romero se debía a su matrimonio con la familia de don Felipe González. Es que no es posible que los ciudadanos no se rebelen contra el precio añadido que tienen que pagar las familias de los políticos por el mero hecho de compartir sus apellidos. Tendría que aprovechar la oportunidad tal vez para decirlo ahora. No vaya a ser que me digan que por qué no desmentí a tiempo. No es que desmienta, no tengo ninguna necesidad de desmentir. Lo que hago es acusar, no desmentir, acusar de comportamiento indigno y lamentable a los que han dado órdenes de hacer eso contra personas decentes por el mero hecho de que tengan el apellido de un responsable político y decirles que no me quebrarán moralmente. Es así de claro. El columnista don Antonio Elorza, que estaba entonces en El País, publicó una información en torno al caso Palomino, artículo que no fue publicado y tras el cual el señor Elorza fue temporalmente despedido como columnista del diario El País. Hoy está en The Objective. El caso Palomino llegó al Congreso de los Diputados porque los partidos de la oposición, incluyendo el Partido Popular, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, exigieron a que don Felipe González diera explicaciones sobre ese presunto trato de favor a la familia de doña Carmen Romero en la persona de su cuñado, el señor Palomino, aunque al final el caso no tuvo recorrido judicial. Por un tema familiar, hermano, en vez de cuñado, acabó, aunque tarde, marchándose un vicepresidente de gobierno. Gracias, ahora Aguilar. le toca marcharse a usted. Gracias, se lo pedimos. Gracias, señora Aguilar. Se lo pedimos en el debate. Gracias, señora Aguilar. Y ahora se lo... Señora Aguilar no tiene la palabra. Diría la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. El cuñado del presidente del gobierno también tiene que parecer honrado, además de serlo. Y sobre todo, lo tiene que parecer el presidente. Hasta que no consiga convencernos a la oposición y a los ciudadanos que no ha tenido nada que ver, hasta que no consiga convencernos de que no ha tenido nada que ver, que parentesco. La llamo al orden por segunda vez. No tiene la palabra. Perdón, es que con tanto ruido no lo oía, señor presidente. Gracias. Que es carente de toda ética, y se lo digo con total respeto, es que se hagan imputaciones que no se pueden probar. Por consiguiente, yo le voy a reiterar
que si alguien demostrara que yo he hecho nunca un trato de favor por razones familiares o de otra índole, podría entonces tener en consideración sus argumentos. Yo lo niego solemnemente en la Cámara. Y de hecho, don Felipe González insinuó no pocas veces a partir de 1996 de que el motivo por el que él había perdido el poder había sido fruto de una campaña mediática. Entonces no hablaba de lawfare, pero sí metía a jueces en la ocasión, como el juez Garzón o el juez Liaño. Le da miedo, a la gente le da miedo meterse con estos periodistas que amenazan tanto y que te escriben todos los domingos no sé qué cosa y que te insultan todo el tiempo y que en la radio te insultan todas las mañanas. Yo no les tenía miedo cuando vivía Franco, les tenía miedo ahora. No hay derecho. Les digo lo que son. Les digo lo que son. ¿Les gustará o no les gustará? Pero son basura mediática. Basura mediática. Una esposa también puesta en la lupa en ese periodo era la esposa del todopoderoso presidente de la Generalitat de Cataluña, don Jordi Pujol, la señora doña Marta Ferrusola. Aunque existía un tabú, solo roto en 1996 por el dramaturgo señor Boadella, cuando publica aquella obra de teatro, Un bon president, donde se insinúa que el entorno del señor Pujol, su esposa y sus hijos, se estén haciendo ricos coincidiendo con que el señor Pujol es presidente de Cataluña. Bueno, es una obra que se hace, bueno, pues a expensas mías, en un cierto sentido, con ánimo de dejarme muy mal porque tengo que irla a ver, ¿no? En fin, un político tiene que ser respetuoso, tiene que aceptar las críticas, tiene que ser muchas cosas, pero no necesariamente tiene que ser masoquista. Bueno, pero no queda usted mal, ¿eh? ¿Eh? No queda usted mal, no quedó mal, pues entonces es que esta vez le ha faltado creatividad a Boadella. Pero en ese momento no se hablaba del tema en TV3, donde se decía que era más fácil hacer burlas de la infanta que de la señora Marta Ferrusola, ni tampoco en ningún gran medio de investigación, hasta que en 1999 el grupo Prensa Ibérica, a través de Diari de Girona, publica la primera investigación en torno al incremento de patrimonio de los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola. En Diari de Girona contamos, fuimos los primeros en contar que todos, excepto 2 o 3 de los hijos, estaven metidos en negocios de la Generalitat. Jo tengo confiança en mis hijos. Aquí hi ha un interès molt específic amb una família i amb membres privats d'aquesta família. Semblaria un estat policial que ara els partits polítics catalans es dediquessin a perseguir una família privada. Perdoneu, però això no té recorregut parlamentari. Això és una persecució política. És una persecució política. Una persecució política. No sería hasta el año 2014 cuando se rompería aquel tabú. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado hace tan solo unos minutos prisión incondicional y sin fiança para Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Si no vols que la pols s'aixequi, més val callar. No tenim ni 5. Y ya en 2017, hasta TV3 se atrevería a hacer alguna burla contra la señora Ferrusola cuando ya no tenía poder. En 1996 entra el gobierno de don José María Aznar y varios de sus ministros estarían en el foco de los medios a nivel familiar. Uno de ellos, don Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente en la primera legislatura, que cambió varias veces de pareja. Estás visitando alguna clínica, ¿te encuentras bien de salud tú? Me encuentro fenomenal de salud, muchas gracias. La gente critica mucho tu extremada delgadez. ¿Estás bien? Luis García Temprano ha acudido a la Feria de Arte Contemporáneo Arco con el firme propósito de venderle un cuadro a María Porto, la novia de Francisco Álvarez Cascos, Pacorro para los amigos. Vean lo que ha sucedido. ¡Qué fuerte, Jorge! Yo me agarro a ti. Una agencia que se dedique a esto, no voy a conceder nada. Si queréis esta la hago y si van a estar estos señores no lo hago. La novia de Álvarez Cascos, María Porto, no quiere hablar con determinados medios de comunicación. Y lo único que lamento es que ayer, a Ciencia y Conciencia, 2 medios, Telecinco y El País, a ciencia y conciencia de lo que hacían y siguiendo los procedimientos inquisitoriales más detestables en el periodismo y en cualquier actividad social. ¿Alguna vez has cometido algún delito? Todavía ahora me están juzgando por cosas de Crónicas Marcianas, ¿tú sabes? Álvarez Cascos me pidió 100 millones en un juicio. Al final no tuve que pagar nada.
Don Rafael Arias Salgado fue el ministro de Fomento del gobierno de Aznar en la primera legislatura. La cadena SER, con don Iñaki Gabilondo a la cabeza, denunciaron que la familia de Arias Salgado había dado un supuesto pelotazo en Marbella. Escuchan la SER, son las 8:10. Vamos a darles noticia de lo que pudiéramos definir como pelotazo urbanístico del ministro de Fomento Rafael Arias Salgado y su familia. El ministro, su exmujer y sus hermanos han conseguido en Marbella terrenos para edificar viviendas. Una información que resultó no ser verdad y que acabó con una condena tanto a la cadena SER como al señor Gabilondo. El tratamiento de una noticia empieza con aspectos injuriantes, peyorativos, tendenciosos y politizantes. Mire usted, yo no puedo hablar en esos términos porque es falso y lo sabe quien lo dice. Y es consciente de que es falso, pero no le importa, porque no le importa que sea falso, no le importa desinformar a la gente. Lo que le importa es montar un escándalo para hablar de algo ficticio, que no se tiene en pie en cuanto se puede hablar serenamente y con papel y lápiz del tema. Doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, también vio cómo se la señalaba a ella familiarmente. Fue muy comentado cuando la referencia a los negocios de su padre, que acababa de fallecer, provocó que se le quebrara la voz. Posteriormente, algunas informaciones de si supuestamente su familia estaba haciendo negocios en terrenos de Castilla-La Mancha provocó una llamada furiosa de la política a la cadena SER. Ni yo, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni por supuesto mi madre y mis hermanos tenemos un solo centímetro cuadrado en todo el término municipal de Lleves. A ustedes y a todos sus oyentes, al que me encuentre un centímetro cuadrado, le doy 10.000 metros cuadrados. Estoy ya bastante cansada de escuchar a la cadena SER y a los medios del Grupo Prisa decir que yo me he beneficiado de eso, porque es absoluta y totalmente falso. También don Alberto Ruiz Gallardón tuvo que responder a críticas a su familia, principalmente al padre de su esposa, al que algunos columnistas le reprochaban su militancia franquista durante la dictadura. Que su suegro, que es un auténtico fascista, o el señor Utrera Molina era un fascista. El que usted, para agredirme a mí, venga aquí a insultar a mi suegro llamándole fascista, perdóneme un segundo, el que usted sea capaz de hacer semejante cosa, que le define usted, que le define de una forma carísima. Claro que sería más famoso cuando en un debate por la alcaldía de Madrid, su rival, don Miguel Sebastián, mostró la fotografía de su presunta amante. En lo que se refiere a don José María Aznar, desde el minuto 1 de su gobierno, su esposa, doña Ana Botella, estuvo en el centro de la diana porque ya era una figura pública, hasta el punto que, por ejemplo, el programa satírico de las noticias del Guiñol había incluido como personaje a la señora Botella. Madre mía, madre mía, madre mía. Ya estoy arreglada, Jesús. Otro día. Jesús, pero, ¿qué tal le ha ido con José? Telecinco puso en el centro de la diana a la señora Botella, sobre todo a partir de que en un acto público se le cayera la falda. Entonces hemos conseguido rescatar esa imagen fantástica de aquel evento en pasadas colecciones de moda donde Ana Botella perdió no la cabeza, que hubiera sido ideal, sino algo mucho peor. Y hablaba con el modisto, la falda se le cayó. ¡Tácata! ¡Mira! Ahí está la imagen. ¡Es muy bueno! ¡Eso sí que fue historia! ¿Cómo fue eso, Ana? ¡Ana, cómo fue ese momento! En el año 2003, es decir, cuando el señor Aznar todavía era presidente, doña Ana Botella es colocada en las listas municipales del PP de Madrid, como había pasado con doña Carmen Romero, despertando nuevas críticas a que era un nuevo caso de nepotismo. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. ¿Por qué el señor Aznar ha tenido tanto interés en colocar a la señora Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, donde en este momento hay en marcha millones de metros cuadrados en recalificación y millones de pesetas, yo me atrevo a decir que de euros en juego? A lo mejor tiene algún interés el señor Aznar en esas operaciones urbanísticas. También hubo un componente rosa, porque entonces se aseguró también que el señor Aznar estaba engañando a doña Ana Botella con una política francesa, hasta el punto que llegó a haber reportajes emitidos en televisión de gente valorando la separación del señor Aznar de la señora Botella por una infidelidad.
hablando de la ruptura matrimonial de un político que ha sido y sigue siendo muy importante para este país. Ya se ha convertido en un secreto a voces. Una pareja y además da la casualidad que los dos son políticos. Un político que antes era titular y ahora está suplente. Yo digo que vosotros os referís a José María Aznar. Esa sentencia que ha condenado a Telecinco a indemnizarles a usted y a su esposo, el presidente Aznar, con 240.000 euros por difundir un bulo sobre su estabilidad matrimonial. Pues yo tengo poco que añadir a la sentencia y sí decir que estamos muy contentos porque la libertad de información siempre debe tener el límite de la legalidad. Nosotros, la familia es importante, siempre hemos tenido una estabilidad familiar y la verdad es que nos queremos muchísimo. También los medios pusieron un importante foco en la hija del señor Aznar y especialmente en su marido, don Alejandro Agag. Medios como el diario El País llegaron a publicar que como el señor Correa había hecho regalos en concepto de servicios al señor Agag el día de la boda, se podía publicar que una trama delictiva había pagado la boda de la hija de Aznar. Y luego, ahora se dice que una trama delictiva es un regalo, lo cual es mentira. ¿Cómo se puede decir que se han recibido regalos de una trama criminal y delictiva? También los medios pusieron el foco en el hijo del señor Aznar, porque uno de los hijos del señor Aznar había pedido créditos a la Fundación Caja Madrid, créditos muy elevados, y aunque no le habían sido concedidos, la difusión de esos correos dejó en muy mal lugar al hijo del señor Aznar. Al igual que el señor González, el señor Aznar también se presentó como víctima de un acoso mediático de medios que, según él, querían destrozar a su familia. No pudiendo destruir hechos, porque no se puede destruir que cuando yo era presidente del gobierno se crearon en España 5 millones de puestos de trabajo que yo legué a mi sucesor, la España más próspera que hemos conocido, que luego se dilapidó. Eso no se puede destruir. Como no se puede destruir eso, se intenta destruir el honor personal y el de una familia. A partir del año 2004 entra al gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero. La esposa del presidente, el señor Rodríguez Zapatero, doña Sonsoles, tuvo un papel bastante discreto. Eso sí, como trabajaba en un coro, hubo algún humorista que hizo leña con esa condición profesional. Joder, Sonso, hemos perdido 1.600.000 votos. 1.600.000 votos menos. ¡Ya lo sabía! Como esto siga así, queridas Sonsoles, perdemos el poder y nos tendremos que ir de Moncloa. ¡Ya lo sabía! Menos discretas fueron las hijas del señor Zapatero, que fueron a una recepción con el presidente de Estados Unidos, señor Barack Obama, vestidas como góticas. Qui sou vosaltres? Què hi feu aquí? Hemos venido con nuestro padre. Ah, em semblaria ser qui és. Apoyaré al padre que apruebe el Parlamento de Cataluña. Definitivamente sé qui és. Hola, niñas. ¿Pero dónde os habíais metido? Zapatero se ha jactado en muchas ocasiones de que él y su esposa Sonsoles han logrado la comprensión de los medios a la hora de preservar la intimidad de sus hijas. Pero ahora ha sido él mismo quien ha decidido ponerlas en la primera línea de los objetivos. Que hayan ido así, en representación de los españoles, si ya Zapatero me daba vergüenza ajena, la foto de hoy, no tengo palabras para definir la vergüenza que me da. Incluso ya tienen un grupo propio en Facebook, Club de Fans de las Hijas de Zapatero. Mataríamos por emular su estilo llevando Doc Martens y túnica. Nos encanta esa mirada profunda. La estética gótica, hay quien hoy habla de la familia Monster, la familia Adams en alguna tertulia. ¿Qué es este ser ataviado de negro que tengo a mi izquierda? ¿Lo has traído tú? Un compañero de colegio de pupitre de una de las hijas del presidente. ¿Sois todos góticos? Absolutamente. Ayer, la agencia EFE censuró las imágenes de las hijas de Zapatero en la tribuna de invitados de la ONU. Afirma que lo hizo para proteger a las menores, pero en el mismo servicio difundió la foto de Luis Sarkozy, de 11 años, en la misma tribuna. Elevamos formalmente una queja al defensor del menor por la manera en la que se ha tratado la publicación de estas fotografías. Que luego pretendas que no se publican las fotos. Hoy esas niñas son víctimas de unos padres que yo les llevaría a gorrazos hasta la consulta de un psiquiatra por cómo han educado a esas niñas. Porque yo creo que para pegarle
un palo a Zapatero, al final lo que se hace es pegarle palo a Zapatero y de paso cebarse con el débil. Y en este caso las débiles son ellas. El grupo Intereconomía llegó más lejos al publicar lo que llamaron el Nanigate, en el que aseguraban que el señor Zapatero y su esposa, la señora Sonsoles, habían pagado en negro a la niñera que cuidaba a sus hijos pequeños. Y sacaban como testimonio el de la propia niñera, que apareció con frecuencia durante un periodo de tiempo por el canal Intereconomía. El matrimonio Rodríguez Zapatero no le dio de alta en la Seguridad Social tal y como establece la ley. ¿Te hicieron algún tipo de contrato? No, ninguno. Ni nada, ni en papeles, ni nada. Ni en decir, te pongo en la Seguridad Social, ni mucho menos. Nada. Aunque hay que decir que no fue el señor Zapatero ni la señora Sonsoles el político favorito del grupo Intereconomía, porque si pusieron el ojo en alguien fue en el entonces presidente del Congreso de los Diputados y expresidente de Castilla-La Mancha, don José Bono. Según un serial de publicaciones sacadas por La Gaceta, la familia del señor Bono, su esposa, sus hijos, habían incrementado su patrimonio desde que él era presidente de Castilla-La Mancha. Don José Bono, siguiendo con el discurso habitual, denunció que era víctima de la mayor campaña mediática que se había hecho contra político alguno y su familia y que estaba destrozando a su familia. La campaña de difamación que se me ha organizado, no ha habido una campaña en democracia tan insistente y tan larga y tan cruel como la que se hace contra Bono, llamando con nombre falso para que les den facturas de un camión que ha comprado la hípica que es de mi familia. A mis hijos les esperan con fotografías en las casas para ver qué descubren. Están intentando llegar a amigos, familiares, y encima no me soportan que mi mujer sea independiente, que no sea una empresaria dependiente del jefe de la casa, que a mis hijos les vaya bien. ¿Y sabe qué le digo? Pues que se aguante. De hecho, su matrimonio finalizó por aquella etapa. Tampoco se tomó muy bien el que sería presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, cuando el diario El Mundo trató de vincular a su esposa con el caso Gürtel y que provocó su célebre llamada furiosa en la cadena COPE para defender a su esposa. Usted no ha acreditado nunca absolutamente nada y esto que publica es otra basura a la que usted nos tiene acostumbrado, porque no presenta ni una sola prueba de nada, solo insinuaciones. Y le diré una cosa más que usted sabe desde hace mucho tiempo y que no ha conseguido acreditar porque no hay nada. El caso Gürtel está instruido en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. En el año 2011 entra un nuevo presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Su familia nunca despertó interés mediático alguno. De hecho, a su esposa rara vez se la vio, a excepción de en el balcón el día del triunfo electoral. Daría mucho más que hablar el marido de su ministra, doña Ana Mato. ¿Por qué la señora Ana Mato ha colocado a su marido de alcalde de Pozuelo? Aunque doña Ana Mato ya se había divorciado cuando era ministra, el que había sido su marido era uno de los principales investigados en el caso Gürtel por su etapa como alcalde. De hecho, acabaría condenado. Y por tanto, en mi caso, porque solo voy a hablar de mí, no tengo por qué hablar de otras personas, por mucho que hace 15 años estuviera casada con ellas, hace 15 años. El episodio del Jaguar comprado por Correa a golpe de talonario y matriculado 5 días después por Jesús Sepúlveda, ¿es que ella no se dio cuenta de la entrada de un Jaguar en su vida? Pues en muchos años de convivencia, Jesús Sepúlveda nunca me consultó sobre qué tipo de coche adquiría, ¿no? Obviamente yo sabía que había un coche, le he dicho que yo nunca he influido en el tipo de coche que adquiría. Y dado que la señora Mato y sus hijos se habían beneficiado de cosas compradas con el dinero que había recibido, la justicia consideró que la señora Mato era culpable a título lucrativo en una condena que le costó su carrera política. En esa relación con su marido nunca fue consciente de los ingresos que llegaban a la familia. Todos los gastos que han salido en el sumario y que están viendo la sentencia y que han sido aireados por los medios de comunicación como supuestos regalos a mi persona, en realidad eran gastos ordinarios que le correspondían a una parte, a una de las parejas, a una de las dos partes de la pareja, en este caso a mi exmarido. La parte de gastos que a mí me correspondía siempre la he pagado y jamás nadie me la ha regalado. Por tanto, yo no creo que tenga que hacerme cargo de los gastos familiares ordinarios que tenía que haber pagado
mi marido o mi exmarido, hace 15 años le digo, y que no se hizo cargo de ellos. Y por tanto, por eso he recurrido la sentencia, porque aunque es verdad que ellos dicen que yo no tenía conocimiento de que fuera nada ilegal, dicen que me he beneficiado de ese dinero que se ha pagado de gastos ordinarios para mis hijos, para mi familia. Y como no es así, por eso le he recurrido. También las relaciones del marido de la ministra, doña Dolores de Cospedal, con el comisario Villarejo, le acabaría costando a la larga su carrera a doña Dolores de Cospedal. Cospedal insiste en que siempre ha reconocido que conocía a Villarejo. Dice que su obligación era informarse sobre todo lo que podía perjudicar a su partido. Habla de ataques a su imagen, de audios manipulados y por eso anuncia que deja el comité ejecutivo del PP. La exsecretaria general asegura ahora que se marcha con la conciencia tranquila y advierte al PP de que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. También se truncaría la carrera política del ministro Soria por su familia, dado que su familia tenía sociedades en un paraíso fiscal y en una de esas sociedades su familia le había incluido a él como uno de los beneficiarios. Sea un político, sea cualquier otro tipo de persona, sea un empresario, sea un deportista, sea quien sea, de entrada, desde luego, quien aparezca ahí tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí. Pero de inmediato. Si no hay explicación, entonces es que no la tiene. De inmediato. Por tanto, como él había negado que tuviera ningún tipo de bien en un paraíso fiscal y es más, había pedido dimisiones en quien lo estuviera, que se hiciera público que su familia los tenía y que él figuraba en ellas, le costó el cargo. Igualmente, en el caso del ministro don Miguel Arias Cañete, también se le quiso hacer responsable por los negocios de su esposa. En esta ocasión no hubo ni dimisión ni final de carrera política, simplemente tener que tragarse que unas cuantas tertulias le pusieran a caldo por lo que hacía su esposa. Ni un minuto más. Un buen ministro no duerme con un defraudador. Un buen ministro no duerme con un defraudador. Un buen comisario europeo no duerme con alguien que esconde dinero en Suiza. Yo creo no que duerme con alguien los que esconde intereses dinero de en los Suiza. españoles. Estamos de acuerdo. Ya a estas alturas espero su dimisión nada más. Pero la principal novedad que tiene esta etapa política es que ya ha entrado el mundo de las redes sociales, y al entrar el mundo de las redes sociales entra en escena la posibilidad de que la ciudadanía sepa dónde están ubicadas las casas de los políticos. Y es en esta etapa, la del gobierno Rajoy, cuando por primera vez vemos manifestaciones no en el ministerio o en el despacho oficial del político, sino en el lugar donde vive con su familia. Fue la famosa concentración frente a la casa de doña Soraya Sáez de Santa María o la concentración frente a la casa de don Alberto Ruiz Gallardón. Aquí vive mi mujer y mis hijos. Hacedle esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Por último, en el año 2018 entra el gobierno de don Pedro Sánchez y está muy claro en qué ministro se centran los medios de comunicación desde el punto de vista familiar, y es en don Pablo Iglesias, vicepresidente, y doña Irene Montero como ministra de Igualdad, dado que es la primera vez que hay una pareja en la vida real que es pareja en el Consejo de Ministros. Si a esto se suma que su vivienda ya había despertado controversia, provocó que durante un tiempo concentrarse frente a la casa del señor Iglesias y la señora Montero fuera una parada obligatoria para protestones, enemigos de su partido o directamente friquifachas. Los señores Iglesias y Montero demandarían a un periodista, el señor Entrambas-Aguas, que en ese momento estaba en OK Diario y ahora está en el debate, por considerar que había invadido su intimidad por hacer indagaciones en el entorno por el que pasaban sus hijos. Pues se está investigando un acoso a los hijos de Pablo Iglesias. Eduardo Inda envió a Alejandro Entrambas-Aguas, a su aprendiz de periodismo de investigación, y estuvo durante varios días siguiendo el trayecto que hacía Pablo Iglesias con los niños y con los escoltas hacia una vivienda de la zona. Estamos aquí como madre y como padre. Contra los hijos no todo vale. Lo único que espero es que se haga justicia. Sin embargo, el señor Entrambas-Aguas fue absuelto porque los tribunales no encontraron delitos en su forma de actuar. No había delito de acoso, ni presunto ni leches. No había delito de acoso. No hubo delito de acoso y lo dice esta sentencia. También la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, doña Mónica Oltra, comprobó cómo los delitos del que fuera su marido, condenado por abuso sexual, acababan con su carrera política, dado que el abuso se había producido en un centro tutelado por la consejería que regentaba ella. En la última etapa
medios de comunicación y rivales políticos han tenido mucho interés en la familia de doña Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y han informado de presuntas irregularidades del padre, de la madre y del hermano de la señora Díaz Ayuso. Primero fue mi difunto padre, después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias. El Banco de España pide información sobre el crédito concedido por Aval Madrid a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. Según una información publicada por El País, ya se está tramitando un expediente, un nuevo contrato a los medios. El documento, revelado por Público y el Plural, desvela que Consejería de Sanidad madrileña adjudicó a un socio de la madre de Isabel Díaz Ayuso un contrato por valor de 925.000 euros. Hola, Tomás, ¿qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos? Porque no hemos podido hablar contigo en ningún sitio. ¿Te arrepientes en algún momento? Me gustaría, por favor, que no me hiciera ninguna... Ya, pero tú entiendes que hay gente que estaba muriendo 700 personas en ese momento en Madrid. Nada que... Pero un arrepentimiento, algo, Tomás. Fue una época muy dura. Pero el auténtico filón parecen haberlo encontrado en su actual novio, porque antes de ser pareja de la señora Díaz Ayuso, ya ha confesado que cometió fraude a Hacienda. Primos, ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. La esposa del presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, había pasado bastante desapercibida, a excepción de lo que podríamos llamar la burbuja frikifacha. Nuestra querida primera dama, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoña. Pero ha sido este 2024 cuando medios más solventes como puede ser Voz Populi, The Objective o El Confidencial han publicado informaciones sobre la relación de la señora doña Begoña Gómez con empresas que posteriormente, presuntamente, habrían recibido beneficios del Estado, queriendo establecer, por tanto, una causa y efecto entre trabaja con don Begoña Gómez, será recompensada por el presidente del gobierno. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Aunque, al menos una de las informaciones que se dio, se ha demostrado que no era veraz. Por cierto que en este contexto debemos rectificar una información dada este fin de semana por Telemadrid. En el informativo del domingo nos hicimos eco de una información del diario The Objective sobre una subvención del gobierno a nombre de Begoña Gómez Fernández que identificamos como la mujer del presidente Sánchez. Sin embargo, Telemadrid no ha podido acreditar este extremo ni que la beneficiaria tenga relación alguna con el presidente del gobierno. Sí parece claro que trabajó vía Globalia con Air Europa y que Air Europa recibió luego una subvención del gobierno durante la pandemia. Lo que aún no está claro es que se consiga demostrar que esa ayuda se debe a la presencia allí de doña Begoña Gómez. El presidente, como parece ser, no se ausentó, sino que votó a favor de los distintos créditos y préstamos en cuantías superiores a 700 millones de euros en favor de una compañía que tenía un contrato de forma directa o indirecta para financiar alguna actividad de la mujer del presidente, entendemos que podemos estar ante un supuesto de conflicto de intereses. Sin embargo, desde el punto de vista de la hemerografía, me cuesta tanto decir que la campaña que está sufriendo don Pedro Sánchez y su esposa, como la que puede estar sufriendo doña Isabel Díaz Ayuso, sean peores que cualquiera de las campañas que ha habido antes, habiendo algunas que han acabado en dimisiones, algunas que han acabado en corrupción, otras, como el caso Palomino, que han acabado en nada. Y segundo, a un presidente del gobierno o una presidenta de una comunidad es muy difícil presentarles como niños indefensos rodeados de tiburones, porque por el mero hecho de ser presidente del gobierno, un cargo político importante con acceso a presupuesto, tienes un montón de medios de comunicación a tu servicio. Igual que tienes unos medios de comunicación que siempre estarán en contra tuya, tienes otros que siempre estarán a tu favor y para defender tu relato, como de hecho estamos viendo estos días. También tienes recursos en el sector judicial, tienes la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno. Por tanto, ni tengo elementos para considerar esta campaña peor que las anteriores, ni me parece que un líder político, al menos un líder político del bipartidismo, pueda presentarse como una figura indefensa ante los medios de comunicación.
Eso, en todo caso, será un particular, que si se encuentra con una campaña no sabrá cómo defenderse, pero no un presidente del gobierno. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Hace referencia y señala a algo que se produjo cuando el propio presidente de la Xunta era el señor Núñez Feijóo, y por tanto creo que lo que corresponde ahora es explicaciones, celeridad y contundencia.